Buenas tardes, estimados alumnos. Sean bienvenidos todos ustedes a la tercera sesión del curso Soluciones a la Crisis Hídrica y Legislación en la Gestión Sostenible del Agua. El día de hoy desarrollaremos el marco normativo para la gestión de los recursos hídricos en el Perú, a cargo de la abogada Diana Talavera Martínez, quien es abogada titulada de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, asesor legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Agua, especialista en temas de recursos hídricos y derecho administrativo, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y de posgrado en Gestión Ambiental y Defensa de los Recursos Naturales. Trabajó en la Exintendencia de Recursos Hídricos del INRENA, oficial de mejora de la calidad regulatoria de la ANA, con experiencia en elaboración de normas para la gestión de recursos hídricos. Abogada Diana Talavera, sea usted muy bienvenida. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Diana Talavera, soy abogado, asesor legal de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Autoridad Nacional del Agua, y el día de hoy voy a brindar alcance sobre el tema que se nos ha alcanzado, que es el marco normativo para la gestión de los recursos hídricos. Agradecemos la invitación a este curso, que es muy importante, pero a la vez también, por tratarse de un tema tan sensible como es la gestión del agua, es también de prioridad. Y agradecemos también a las personas que están conectadas en este curso, y que podamos, concluyendo el mismo, de repente absorber algunas dudas que tengan sobre el mismo. Siguiente, por favor. Este es el temario que hemos planteado ahora. Vamos a pasarlo, por favor, porque como estamos un poquito retrasados con el tiempo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para hablar sobre el ordenamiento jurídico en materia de recursos hídricos, tenemos que empezar a hablar sobre lo que es la Constitución Política del Perú, ¿no? Que es el punto máximo de la jerarquía normativa. La Constitución del Estado, ¿no?, política del año 1993, prevalece sobre todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico. Es un conjunto de normas jurídicas que contemplan los derechos fundamentales, la organización del Estado y las funciones del poder político. En cuanto al tema de los recursos naturales, se ha previsto o se ha consignado los artículos referidos de la Constitución. Continuamos. En cuanto al artículo número 2, que establece un derecho fundamental de toda persona a tener un ambiente equilibrado y adecuado para la vida, para el desarrollo, ¿no? Luego tenemos otro aspecto fundamental, recientemente el incorporado artículo 7A de la Constitución, que reconoce como un derecho fundamental el acceso al agua. Básicamente, este artículo está referido y orientado a el acceso de la persona humana al consumo de agua, pero este acceso está referido básicamente al uso poblacional, ¿no? Digamos que ya existía pronunciamiento en otras normas, y también a nivel del Tribunal Constitucional, pronunciamientos referidos a este derecho, pero lo que se ha efectuado ahora es la positivización de este derecho a nivel constitucional, ¿no? Luego, ¿qué podemos señalar sobre la regulación en la Constitución? Tenemos lo que son los bienes de dominio público hidráulico. La Constitución refiere que la gestión de los recursos naturales, ¿no? En cuanto a los bienes de dominio público hidráulico, la Constitución reconoce, ¿no?, que todos los recursos naturales son de dominio público. Aquí están comprendidos como recursos naturales también el recurso agua, del cual estamos hablando, ¿no? Y le establece unos valores fundamentales, que son que los bienes de dominio público son inalienables, que significan que no se pueden enajenar, transmitir o vender, y que son imprescriptibles. Imprescriptibles, que quiere decir que no se puede adquirir por el transcurso del tiempo. Estos artículos de la Constitución son considerados por nuestro Tribunal Constitucional como la
la Constitución, como la Constitución ecológica, así se ha denominado a esta parte de la Constitución que hace referencia a los recursos naturales. Luego, más allá de la Constitución, como hemos hablado, y del cual se derivan todas las normas emitidas en el Estado peruano, tenemos a la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. En cuanto a las leyes, debemos considerar un par de temas, ¿no? Existen diferentes tipos de normas, unas de ellas son las leyes ordinarias, otras leyes orgánicas y las leyes sobre reforma de constitución. Para nuestro caso, esta ley orgánica es una ley, ¿no? Regulada constitucionalmente, y lo que señala y se diferencia de una ley ordinaria es el modo de aprobación de la misma, ¿no? Para la aprobación de una ley normal se requiere de una mayoría simple de voto de congresistas, mientras para esta ley orgánica que define o regula actuaciones particularmente del Estado y funciones de algunas entidades, ¿no? Para su aprobación se requiere el voto de la mitad más uno del número legal de congresistas, es decir, 66 de los 130, ¿no? Entonces, esta ley orgánica de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales tiene entre sus máximas que los recursos son componentes de la naturaleza, que son susceptibles de ser aprovechados por el ser humano, ¿no? Entre los muchos recursos que hace mención la ley, tenemos a las aguas superficiales y a las subterráneas. ¿Qué otra cosa nos señala la Ley Orgánica de Aprovechamiento Sostenible? Que los recursos son patrimonio de la nación. Es decir, ¿qué debemos decir sobre esto? Que al ser patrimonio de la nación le pertenece a todos los peruanos. No obstante, señala que los frutos y productos que se generen de estos recursos, ¿no?, son de los titulares, ¿no?, de derechos concedidos como a través de los títulos habilitantes emitidos por, ¿no?, el Estado peruano, ¿no?, a través de las normas específicas. Otra máxima de esta norma debemos tener en cuenta en el artículo 7, que señala que el Estado es responsable de promover el aprovechamiento sostenible del recurso, pero señala que esto debe tramitarse a través de las leyes especiales sobre la materia. Es aquí donde se da, digamos, el inicio o la separación de las normas en cuanto a la especificación misma de un recurso natural. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a la Ley General de Minería, a la Ley General de Hidrocarburos, tenemos también a la Ley General de Pesca, Ley de Concesiones Eléctricas, entre otras, y para nuestro caso, la ley especial para la gestión del agua es la Ley de Recursos Hídricos, la Ley 29338, sobre la cual vamos a ahondar un poco más el día de hoy. Siguiente, por favor. La Ley de Recursos Hídricos refiere, ¿no?, que la ANA es el ente rector del Sistema Nacional de Recursos Hídricos y es un organismo técnico especializado del MIDAGRE. En la sesión anterior ya se ha detallado y se ha especificado qué cosa es el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, por quiénes está compuesto, ¿no?, en el cual la ANA es un órgano principal, ¿no?, y que también este sistema nacional forma parte de otro sistema mucho más grande, que es el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y que los dos deben trabajar de manera articulada, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua como tal fue creada por decreto legislativo 997, que es la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Se creó el 13 de marzo del 2008. Este año, en marzo de este año, va a cumplir 18 años desde su creación, y lo que deberíamos ver, que si a los 18 años, transcurrido ese tiempo, pues se han cumplido las metas por las cuales fue creada la ANA, ¿no? Las funciones propiamente en esta ley de recursos hídricos, lo que vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál fue la finalidad de la creación de la ANA, ¿no?, y de la dación de la nueva ley de recursos hídricos? Esta ley, ¿no?, y la creación de la ANA tuvo por objeto la administración, la conservación, la protección y el aprovechamiento de los recursos hídricos de manera sostenible en las cuencas hidrográficas, ¿no? Este es un punto
fundamental que vamos a ver ahora y que seguro va en las diferentes sesiones de este curso van a tomar en cuenta, ¿no? Este concepto de gestión integral de recursos hídricos por cuenca hidrográfica. Luego, avanzando en cuanto al marco normativo, tenemos que el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos fue aprobado al año siguiente de la dación de la ley con el Decreto Supremo 01/2010. Este reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, dado el transcurso del tiempo, ha tenido muchas modificaciones, varias, requiere a la fecha también ser actualizado, dado que la gestión del agua también está amarrado a la gestión de otras entidades y tiene que actualizarse en sus disposiciones. Y a su vez el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos ha establecido además aspectos sobre los cuales se otorga a la Autoridad Nacional del Agua, dentro de sus funciones como ente rector, regular en ciertos temas específicos, ¿no? La Ley de Recursos Hídricos, al darle la facultad de ente rector a la ANA, también le da como una de sus funciones el dictar normas en materia de gestión del agua. Es así que mediante resolución jefatural de la ANA, ¿no? Se han emitido reglamentos específicos, como podemos ver aquí, ¿no? Mediante resolución jefatural 224, ¿no? Se aprobó el reglamento de autorizaciones de vertimiento y uso de aguas residuales, ¿no? Esto deviene de un mandato previsto en el artículo 137 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, en el cual se señala que específicamente para el tema de autorizaciones de vertimiento y reuso, la ANA tiene la facultad para dictar disposiciones para complementar lo previsto tanto en la ley como en el reglamento, ¿no? Ahora, esta norma como tal, como pueden ver también, es del año 2013, también es una norma que tiene disposiciones que tienen que actualizarse. A la fecha está en proceso de elaboración, pero en tanto eso, tiene que sus disposiciones ser compatibles con las emitidas por otras autoridades, ¿no? Básicamente las relacionadas en las normas del CEIA, ¿no? Sobre el cual está referido esta norma. Luego tenemos otro reglamento específico dictado al amparo de lo previsto en el artículo 64 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, en la cual se faculta a la ANA para dictar normas referidas a procedimientos para otorgamiento de derechos de uso de agua y autorización de ejecución de obras, ¿no? Este reglamento, a su vez, también ha tenido varios cambios normativos y actualmente ha pasado por un proceso de publicación también, está en proceso de actualización, en el cual se detalla a mayor, tiene entre sus disposiciones formatos específicos y anexos que se requieren para tramitar estos procedimientos, porque el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos sí hace una diferenciación de los procedimientos que se deben seguir, por ejemplo, para obtener un derecho de uso de agua, ¿no? Pero en este reglamento sí ya se han aprobado formatos específicos sobre las características técnicas que debe tener, ¿no? Por ejemplo, la fuente natural respecto del cual se va a acceder al recurso, ¿no? O de las obras, ¿no? Las coordenadas de las obras en las cuales se van a realizar, ¿no? Esto vamos a verlo un poquito también más adelante en detalle y en la siguiente sesión, que corresponde netamente al tema de reglamento de derechos, ya seguro van a ver ustedes con mayor detalle el análisis técnico de esta resolución jefatural, ¿no? De este reglamento. Luego, como mandato legal también del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, tenemos el reglamento de operadores de infraestructura hidráulica. Este reglamento también proviene de un mandato del artículo 35 del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Que señala que para la gestión de la infraestructura hidráulica, porque la infraestructura hidráulica pública pertenece al Estado, ¿no? Se debe regular la actuación de los operadores. Llámese operadores de infraestructura hidráulica a los proyectos especiales, ¿no? De los ministerios o de los gobiernos regionales que tienen a su cargo el desarrollo de infraestructura,
o también a las organizaciones de usuarios de agua que tienen como función también operar la infraestructura de hidráulica menor, ¿no? Menor de un sistema o de un sector hidráulico. Entonces, en este reglamento se define también los instrumentos de gestión que deben contar para que esta gestión sea eficiente y de acuerdo a lo previsto en la Ley de Recursos Hídricos y en su reglamento. La siguiente presentación, por favor. Bueno, aquí he querido traerles un poco lo que es el marco regulatorio internacional. Como se indicó en la sesión anterior que se vio el tema de las cuencas transfronterizas, como país tenemos efectivamente, ¿no? Cuencas transfronterizas en las cuales, ¿no? Compartimos el uso del agua con los diferentes países. Y la gestión de la misma, pues, si bien el ANA tiene la calidad de ente rector en el marco de la ley, no obstante, estas acciones deben coordinarse de acuerdo a lo mismo, lo propiamente indicado en la ley de recursos hídricos, tienen que ser coordinadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que viene a ser no otra cosa como el representante del Perú a nivel internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el marco del derecho internacional, tenemos diferentes instrumentos de gestión para regular la forma de cómo se aborda la gestión, el uso y la preservación de las aguas transfronterizas. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de algunos que puedo traerles, ¿no? Los tratados de límites específicos de cada país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú-Colombia, ¿no? Que tenemos compartida la cuenca del río Putumayo, ¿no? Entonces hay tratados específicos ratificados por el Estado peruano y que están referidos también a la gestión compartida del agua. Tenemos también el derecho internacional. Aquí estamos también aquí comprenden todas aquellas normas que sin haber sido ratificadas por el Estado peruano forman parte, ¿no? Del derecho sobre el uso del agua y al cual nosotros, si bien no nos sujetamos, pero son referenciales para la gestión del agua. Tenemos otros elementos o instrumentos internacionales, Convención sobre el uso de aguas transfronterizas, Convención sobre derechos de uso de agua de cursos internacionales, Convenio para la protección y utilización de los recursos de agua transfronterizos. Como se señala, esta y otras normas más rigen lo que es el uso compartido del agua, ¿no? Con otros países. Y si bien la ANA ejerce la función de ente rector, no obstante, para estos efectos, la Ley de Recursos Hídricos lo que ha previsto es que para esta gestión, la ANA tiene que coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos ciertos convenios y tratados que no han sido aún ratificados por el Estado peruano, ¿no? Y básicamente están referidos a, digamos, cuestionamientos sobre la soberanía del Estado peruano, ¿no? Todavía están en discusión diferentes convenios que tienen que pasar por la ratificación del Congreso, ¿no? El Estado peruano puede suscribirlos, pero legalmente para formar parte del ordenamiento jurídico tienen que ser ratificados por el Congreso. Luego podemos ir a la siguiente, por favor. Luego, vamos a ver acá, antes de entrar a lo que es la Ley de Recursos Hídricos, he querido un poco hacer un previo sobre el antecedente de la gestión del agua, porque para poder entender el agua como tal y en sí el espíritu del legislador al dictar diversas disposiciones, tenemos que tener como referencia la ley anterior, que fue la Ley General de Aguas, ¿no? Que fue emitida por un decreto ley en el año 1969, un decreto ley porque fue emitida por un gobierno de facto. En ese tiempo había el tema no, digamos, fue
por un gobierno constitucionalmente elegido, no democrático, sino que había un Estado de facto por la toma del poder por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese marco se da esta ley que para su tiempo fue buena, ¿no? Han transcurrido 40 años desde que se dio esa ley a la dación de la Ley de Recursos Hídricos. Y entre una de las razones por las cuales, digamos, se dio este cambio normativo, es lo que podemos ver ahí, que básicamente la ley tuvo un enfoque agrario, ¿no? Estaba ligado el uso del agua a la tierra, y luego tenía una administración sectorial que estaba regido netamente por el sector agrario, y había una visión fragmentada de la gestión del recurso hídrico, ¿no? Que básicamente es un tema que cambió con la ley de recursos hídricos al darse en la ley la facultad de contar con una autoridad única y que esta autoridad, a su vez, se encargue de la gestión integrada y de manera participativa del agua, ¿no? Eh, pero para que se dé la ley de recursos hídricos, debemos saber que también tuvo un proceso largo para su aprobación, ¿no? Entre las propuestas que se presentaron, porque se presentaron diversas propuestas de ley para dar una nueva ley. Ha sido un proceso aproximadamente de 10 años, que es lo que yo pude investigar, un proceso de 10 años de diferentes proyectos de ley que no vieron la luz, porque básicamente en los procesos de socialización participaron precisamente mucho los sectores agrarios, como también las actividades productivas que se hubiesen generado ya cuando el Estado peruano no estaba promoviendo las inversiones. Entonces había eh, mucho interés del sector privado, ¿no? En la gestión de proyectos. Entonces, básicamente, de alguna manera, esa fue una confrontación, ¿no? Para que se dé este proyecto de ley que, como le digo, que después de 40 años se da la Ley de Recursos Hídricos. Entonces, lo que podemos ver es que entre una y otra ley, efectivamente hubo un transcurso largo de tiempo. Eh, Una de las causas que podemos indicar fue efectivamente el crecimiento de la población. El cambio climático también generó que se trabaje en una nueva propuesta porque eh, también generó que hubiese mayor demanda del recurso y la oferta también en algunos ámbitos, como por ejemplo en la costa, estaba comprometida. Luego, como les decía, la expansión de la industria, ¿no? También generaba de que el enfoque de la ley cambie, y por eso se vio en la necesidad, ¿no? El legislador, no de que se genere una nueva ley con una gestión diferente, en una gestión participativa, multisectorial, pero además a nivel de cuenca hidrográfica, que ese es un tema que en todas las sesiones seguro se lo van a repetir, porque es como un pilar de la ley, ¿no? O sea, la unidad de gestión para para la administración del agua es a través de cuenca hidrográfica, que seguro ya le van a explicar técnicamente los ingenieros, no necesariamente coincide con la demarcación política, administrativa, ¿no? Del Perú a través de departamentos, gobiernos regionales, pero, y que a su vez esto nos trae también diversos conflictos, ¿no? Por la gestión del agua, pero la ley, en su análisis técnico, netamente técnico, ve que para que la gestión sea efectiva tiene que hacerse a través de las cuencas hidrográficas, ¿no? Y esta gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Se sustenta en tres pilares. Tres pilares que son la gestión de la cantidad, de la calidad y de la oportunidad del recurso hídrico. Es decir, no solamente está referido a de que exista mayor cantidad de agua, sino que además esa agua tiene que ser de calidad para los diversos usos productivos. Y a su vez tiene que llegar en el momento adecuado, ¿no? Por ejemplo, en las épocas de menor afluencia de recursos o en las épocas de déficit o escasez, se requiere contar, por ejemplo, como lo tenemos ahora en muchos ámbitos, obras de regulación que permitan que en una determinada espacio de tiempo en la cual existe déficit, exista agua almacenada que permita continuar con las actividades productivas existentes, ¿no?
Eso es parte de los pilares de la gestión, como le digo, del agua, ¿no? No puede ir separado uno de la otra, y eso es un reto no solamente para el ANA, sino para todas las entidades del Estado y también para aquellos que participan como usuarios, porque también los usuarios son parte de la gestión. No podríamos hacer un uso ineficiente del agua desperdiciándolo, sabiendo que es un recurso tan valioso. Tampoco podemos hacer vertimientos a un cuerpo natural de agua sin ser tratados, ¿no? Porque con eso siempre terminamos afectando a otros usuarios de la cuenca. Eh, y básicamente, también uno de los problemas en cuanto al paso de una ley a otra era, y que todavía aún existe, ¿no? Es como un miedo interno que existe cada vez que se genera una norma respecto de la gestión del agua, es la privatización del agua. Como sabemos en otros países, ¿no? La gestión del agua, pues sí está referido a derechos que se otorgan a particulares y son como propiedad. En la gestión del agua, también en la Ley General de Aguas como en la Ley de Recursos Hídricos, eso está proscrito, ¿no? O sea, el agua se otorga a nivel de un derecho que le permite usarlo en tanto no tenga su actividad, que se lo vamos a ver más adelante, pero no existe propiedad privada sobre el agua, ¿no? Entonces, esto es un tema también que en la Ley de Recursos Hídricos ha sido reforzado, el tema de que el agua es de la nación, ¿no? Y se concede a los particulares mediante los derechos, pero no puede ser privatizado, ¿no? La siguiente. Oh, perdón, ahí tenemos también los diversos modificaciones que ha tenido la Ley de Recursos Hídricos, que en realidad han sido pocas, considerando el tiempo desde la dación de la ley. Uno está referido al tema de las organizaciones de usuarios de agua, la Ley 31801, que define básicamente o cambia el concepto de la organización de usuarios de agua, ¿no? La define como una asociación público-privada y le da sus propias características, ¿no? Esa ley es una ley especial también, como la Ley de Recursos Hídricos, que regula netamente a los usuarios agrarios, ¿no? En un sector hidráulico determinado, y cómo es su organización y su funcionamiento, porque estos señores tienen un rol importante en la gestión del agua, porque como se ha indicado, ellos son operadores menores, ¿no? Entonces, como tal, no solamente tienen que adecuar sus acciones para garantizar que el uso del agua sea eficiente, sino también tienen una labor importante, que es la recaudación de la retribución económica, que es el pago que hacen los usuarios por el uso del agua. Una vez que ellos reciben la retribución, lo transfieren a la ANA, porque eso es un recurso del Estado, ¿no? Y que va a permitir, entre otras cosas, la gestión del recurso hídrico. Luego tenemos el artículo 285, el decreto legislativo 285 y el decreto legislativo, Adriana, por favor, y el decreto legislativo, la anterior, por favor, la anterior diapositiva, la 1651, que es reciente, y estas están referidas a modificar el artículo 79 de la Ley de Recursos Hídricos en cuanto a el vertimiento de aguas residuales tratadas, ¿no? Básicamente para los operadores de saneamiento, ¿no? Ahí tenemos eh, digamos, una función compartida, porque la gestión del agua, ¿no? En cuanto al saneamiento, se regula por la propia norma especial, ¿no? Que es la Ley de Servicio Universal de Saneamiento, pero a su vez esta norma ha modificado la Ley de Recursos Hídricos con la finalidad de permitir a los operadores, ¿no? A este tipo de operadores especiales tener, digamos, una prioridad respecto de su gestión, ¿no? Marca una diferenciación del marco vigente y simplifica el procedimiento para estos usuarios. Y luego tenemos también la Ley 3640, que está referido a la modificación de la Ley de Recursos Hídricos para el tema de cabecera de cuenca, que es un tema también bastante discutible, ¿no? Fue bastante discutible para su dación, ¿no? Entiéndase cabecera de cuenca como una zona elevada de la cuenca hidrográfica, donde nacen los ríos, donde se origina el agua, aunque los ingenieros dicen no necesariamente nace en las alturas, ¿no? Por ejemplo, en la cuenca o en la Amazonía, el agua va a tener probablemente otra connotación, ¿no?
Pero esta cabecera de cuenca tiene una función importante, ¿no? Porque cumple una función ecosistémica, ¿no? Porque sirve para recargar los manantiales, los ojos de agua. Es por eso que esa norma, que es fundamental, lo que trata de generar es que la cabecera de cuenca sea un espacio de protección especial. Es decir, que en esos espacios, para garantizar el ciclo hidrológico del agua, para garantizar el aprovechamiento del agua, ¿no? Más abajo, en las áreas más abajo de la cuenca, tiene que protegerse, es un área vulnerable, ¿no? Y como ley es es bueno el concepto. El, digamos, las implicancias, por no decir los problemas de esta ley que son originados es cuál es la delimitación de esta cabecera de cuenca, ¿no? Que es algo que ha generado mucho debate, ¿no? La norma estableció que no solamente era función de la ANA, sino también de otras entidades, generar los mecanismos para que se pueda establecer, no delimitar una cuenca en sí, pero establecer técnicamente cómo sería el proceso para que yo identifique una cabecera de cuenca y luego generar la delimitación, ¿no? Y en base a ese ámbito decir qué zonas las que yo considero vulnerables como entidad y tengo que de alguna manera restringir ciertas actividades que podrían afectarlo, ¿no? Entonces es una labor consecuente a la delimitación de cabecera de cuenca, ¿no? Digamos de que a raíz de esta modificación normativa, la ANA también ha sacado disposiciones al respecto, pero esto todavía está en proceso, digamos, de implementación de la norma. No tenemos a la fecha todavía una cabecera identificada en la cual podamos decir, no, aquí no se va a generar ninguna actividad. Como les digo, es una labor conjunta, no es netamente parte de la ANA, sino que los criterios técnicos que se han establecido se han previsto cómo debería ser la metodología para que se delimite la cabecera de cuenca. La siguiente, por favor. Bueno, y como les decía, ya para terminar ese tema de la acción, que es importante, la diferenciación, en la Ley General de Aguas, lo que se tenía es lo que explicábamos, ¿no? La jurisdicción del agua de manera desorganizada, ¿no? Desorganizada, la, 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 la función normativa para la gestión del agua no solamente estaba a cargo del Ministerio de Agricultura como sector que contemplaba la mayor cantidad de usuarios, ¿no? Por ser netamente el sector agrario el que estaba mayormente regulado por esta ley, sino que además la parte de la preservación y la conservación de las fuentes naturales de agua estaba a cargo del Ministerio de Salud. Por eso es que van a encontrar ustedes en diferente bibliografía de que la Ley General de Aguas, a través de sus diversos reglamentos, porque tenía un reglamento para cada capítulo, establecía una gestión dispersa y fragmentada de la gestión del agua, lo cual hacía muchas veces difícil gestionar el recurso. A diferencia de la ley, que sí ya previó una gestión multisectorial, es decir, la ANA como ente rector, pero a su vez coordinando y gestionando con los diversos sectores productivos, con minería, con vivienda, con energía. ¿Para qué? Para que la gestión del agua en la cuenca sea eficiente. Y para eso le otorga a la ANA la jurisdicción administrativa exclusiva, es decir, tú, autoridad única, vas a ser la que vas a regular la gestión del agua. Luego, como les indicaba, este concepto del agir, que es un concepto que está previsto en el artículo 6 del reglamento de la ley de recursos hídricos y que lo van a ver, como les digo, en este curso lo van a tomar en cuenta en diversos aspectos, porque como les digo, es la base de la gestión del agua, ¿no? La gestión integrada. Entonces, ¿qué debemos entender por gestión integrada? ¿No? Muy, muy por demás de lo que está establecido en el reglamento, que esta gestión promueve el aprovechamiento sostenible a nivel de cuenca, pero a su vez tiene que estar orientado, ¿no?, a que el recurso sea aprovechado de manera que pueda garantizar que el agua sea usado en adelante, ¿no?, en futuras generaciones, no promover situaciones de déficit o de escasez, ¿no? Por eso tenemos que garantizar que el agua que se utilice en un ámbito, ¿no?, pueda promoverse proyectos, por ejemplo, de represamiento, proyectos de almacenamiento de agua,
también otro tipo de actividades en las cuales se pueda generar el aprovechamiento sostenible del recurso. La siguiente, por favor. Ya. Y ahora ya entrando en lo que es la ley de recursos hídricos, tenemos que la ley, como toda norma especial, específica, tiene un título preliminar, que son principios, y en estos principios están delimitados la base, el sustento, como decir, aquellos pilares que rigen toda la ley, ¿cierto? Entonces, estos pilares son aquellos que van a determinar no solamente la ley, sino también las normas reglamentarias. Todas tienen que sostenerse en estos principios. Y si bien la ley tiene varios principios, yo solamente quería traer algunos de estos que considero que son los principales, ¿no? Sobre los cuales debemos tomar mayor, digamos, para este aspecto de la presentación, tomar en cuenta, ¿no? En principio, como ya les indicaba, el principio de la autoridad única, ¿no? En la ley de recursos hídricos, en el título preliminar se señala que para que haya una conducción eficiente del sistema nacional, ¿no? Este debe estar a cargo de una sola entidad, ¿no? Una sola entidad, pero que a su vez, que en este caso es la ANA, pero que a su vez esta autoridad tiene que ser desconcentrada. Es decir, no solamente la gestión puede limitarse a la gestión de la ANA en Lima, ¿no? Sino que esta autoridad tiene que tener presencia a nivel nacional. ¿Para qué? Para que la gestión sea más eficiente. Y más adelante vamos a ver en la parte de la institucionalidad también el tema de cómo la ANA puede tener presencia a nivel nacional a través de sus órganos desconcentrados. Luego tenemos el principio de prioridad en el acceso al agua, ¿no? La ley parte de un principio, como hemos visto, constitucional, ¿no? Que ya lo ha reconocido, ¿no? Que el acceso al agua para las necesidades de las personas humanas, ¿no? Es un derecho fundamental, ¿no? Es un derecho fundamental y que prima por cualquier otro uso. Más adelante vamos a ver que hay diversos usos del agua, ¿no? El de la población, el de las actividades productivas, pero el uso poblacional, lo que quiere decir este principio, es que es de interés y que por cualquier disposición de la ley debe entenderse que se prioriza el uso del agua para la persona humana. Señala inclusive en épocas de escasez. Ahora, si bien la ANA no ha regulado o no existe una disposición expresa sobre cómo es el aprovechamiento en épocas de escasez, porque esto, bueno, recién lo estamos viendo con el tema del cambio climático. Por ejemplo, no sé si recuerdan el año pasado, si el año pasado sí fue, que más o menos en principios de como este año, que hubo una sequía tremenda en Piura, que el reservorio Poexos estaba en su nivel histórico mínimo, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se vienen estas situaciones que antes no se daban? Probablemente se den con mayor, en un menor tiempo, digamos, ¿no? Son probablemente, según refieren técnicamente, las condiciones que se van dando por el tema del calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Entonces, a medida que se regule este tema, probablemente que sí. Hay instrumentos menores a nivel de gestión de cuenca, como los planes de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, donde yo hay una especie de manejo, ¿no? Pero lo que este principio básico de la ley refiere es de que el acceso del agua a la población es prioritario. No hay discusión sobre ello. Luego tenemos otro principio, disculpe, el principio de la valoración del agua, que como recurso tiene un valor económico, social y ambiental. Es decir, que para que la gestión del agua sea equilibrada, tiene que haber un equilibrio entre estos, ¿no? Entre su valor económico, es decir, por el uso del agua, los titulares de los derechos o títulos habilitantes tienen que retribuir al Estado para acceder a ese recurso, ¿no? Por su uso. Tiene un valor ambiental porque debemos, como les dije, garantizar que el uso se haga en armonía. Y también tiene un valor social cultural. ¿Por qué? Porque el uso del agua, recordemos también, está ligado a usos ancestrales, uso de comunidades,
¿no? Campesinas, nativas, que la ley también las reconoce. Entonces tiene un valor especial, ¿no? Que eso no se puede cuantificar económicamente, digamos, en esos casos, ¿no? Entonces, el agua, para efectos de la ley, no tiene un valor especial y, como les digo, para su uso tienen que considerarse estos aspectos. De otro lado, tenemos como principio también uno importantísimo, el tema de la seguridad jurídica. Es decir, que lo que refiere la ley de recursos hídricos es que una vez que se han otorgado mediante títulos habilitantes, mediante derechos de uso de agua, se ha otorgado a un particular eh, el uso del recurso, el Estado está en la obligación de garantizar que este usuario pueda usarlo a través del tiempo mientras él desarrolle su actividad. Es decir, para yo obtener un derecho de agua, que vamos a verlo más adelante, tengo que pasar por una serie de procesos, ¿sí? Entre otros, demostrando que sí existe agua, ¿no? Durante un periodo de tiempo, en el punto en el cual yo lo voy a usar, y que eso me va a permitir utilizarlo para una actividad que también, como está regulado por un sector productivo, tengo una autorización. Entonces, como tengo una autorización, en tanto tengo esa autorización, voy a poder usar el agua. Pero ¿qué pasa cuando muchos usuarios quieren acceder al recurso? Y el recurso es escaso, ¿no? Decimos ahí, la oferta es poca, pero la demanda es alta. Entonces siempre se va a garantizar, las normas lo que dice es que se garantiza a los titulares de derecho. ¿Por qué? Porque ellos han hecho una inversión para hacer el recurso y porque además aquellos que tienen un derecho han pasado ¿no? por los procedimientos respectivos y así como tienen el derecho a usarlo, también están sujetos a obligaciones, ¿no? Como el pago de la retribución económica, cómo mantener las fuentes naturales de agua, cómo contar con las obras de infraestructura hidráulica, cómo contar con los dispositivos de medición. Entonces, hay derechos y hay obligaciones. Entonces, el Estado lo que se encarga es, una vez otorgados estos derechos, ¿no? Y para no, digamos, generar eh, incertidumbre en las inversiones, porque, digamos, una persona que quiere hacer una inversión en el país necesita tener certeza de que va a poder usar el agua para esa actividad, por eso haciendo su inversión. Lo que estamos hablando ya un poco cuando hablamos de proyectos de inversión, digamos, pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pero todos tienen que tener la seguridad que van a poder usar el agua, ¿no? Entonces, este principio de seguridad jurídica está ligado a este concepto, ¿no? Al uso en el cual el agua pueda mantenerse en tanto él tenga su derecho, ¿no? ¿Frente a qué? Frente a usos informales, frente a usos ilegales, porque si bien hay un procedimiento para acceder al agua, también vamos a ver en la realidad que tenemos muchos usuarios que vienen haciendo uso del recurso hídrico y que no tienen los títulos correspondientes, ¿no? Luego tenemos otro principio que es el de gestión por cuenca, que del cual ya hemos hablado mucho, que es de que la gestión del agua, para ser sostenible, para ser integrada, tiene que ser a través de cuenca hidrográfica. Entonces, luego lo van a explicar los ingenieros también en las diversas eh, módulos que tengan los diversos temas, ¿no? Les van a explicar, bueno, siempre explican, ¿no? Como una hojita de agua, ese es su concepto más primordial, el divorcio, un acuario, en el cual de las nacientes del agua, ¿no? Confluyen todos hasta que va al mar, ¿no? Desde donde nace, se origina el agua y finalmente llega hasta el mar. Entonces, eso es la gestión que promueve la ley, como os he explicado, ¿no? A diferencia de la ley anterior que promovía más el uso agrario, ¿no? No estaba referido a una gestión por cuenca, pero esta sí es un principio básico y fundamental de la ley de recursos hídricos. La siguiente, por favor. Ya, entonces ahora sí, también entrando a la ley para comprender básicamente cuál es la función de la ANA netamente, entonces tenemos aquí los artículos que están referidos al agua que está referida o comprendida en la ley de recursos hídricos, ¿no? El agua que se regula, que se rige por la ley de recursos hídricos, es el agua de los ríos, de los cauces naturales, de los humedales, de los manantiales, de los nevados también, el agua residual, el agua subterránea, aquella que proviene, ¿no? de los acuíferos, el agua atmosférica y la proveniente de la desalación, entre otros. Pero a su vez, la ley señala que no solamente está referido al río, los lagos, ¿no? Sino también que hay bienes que son naturales,
asociados al agua que forman parte de la gestión del recurso hídrico. Y ahí están referidos los cauces y riberas, el cauce que es el continente del agua, ¿no? Que contiene el agua, el río, la laguna, ¿no? Las riberas, que son las partes superiores, vamos a verlo más adelante, la parte superior al cuerpo de agua. Los materiales que acarrea el agua, es decir, cuando el río va discurriendo, ¿no? Hay diferentes materiales, ¿no? Pequeñas piedras que también son materia de aprovechamiento por parte de particulares, ¿no? Entonces, estos materiales pequeños son considerados bienes naturales asociados al agua. También tenemos como un bien natural asociado al agua la vegetación que crece en las riberas de los ríos, las cabeceras de cuencas de las cuales ya hablamos, las fajas marginales, que son espacios contiguos a los cuerpos de agua y que son delimitados por la ANA, las áreas ocupadas por nevados y glaciales. En el caso de la Amazonía, se considera bienes naturales asociados a agua, las islas, que son pequeños espacios que en los cauces de agua que se van conformando en tanto el agua crece y va bajando, ¿no? Se forman pequeñas islas, también estas islas son considerados bienes asociados al agua, los barrizales y las restingas. Esto es básicamente para la gestión del agua en la Amazonía, que es una gestión bastante particular y diferente a la de la costa y la sierra. La siguiente, por favor. Ya, y en esta lámina que también seguro la han visto en otras presentaciones y la van a ver en adelante también en el tema de la gestión de, vamos a tener una gestión también de delimitación de fajas marginales, ¿no? También ahí seguro vamos a ver ya a mayor detalle y técnicamente con los especialistas el tema de la delimitación. Aquí lo que hemos querido traer es ¿no? el espacio para conocer cuál es el ámbito de la jurisdicción del ANA, ¿no? Y también el marco de aplicación de la Ley de Recursos Hídricos, es decir, la Ley de Recursos Hídricos aplica para el agua que discurre dentro del cauce, también comprende la ribera, como hemos visto, que es el espacio contiguo al cuerpo de agua, ¿no? Entre el mínimo y el máximo de las crecidas y la faja marginal. La faja marginal, que no es otra cosa que un terreno próximo a la ribera que protege a la población en caso de crecidas extremas. Esta faja marginal es un espacio, ¿no? La ley dice de en todo cuerpo de agua, sea el río, el lago, ¿no? Tiene que haber un espacio de libre tránsito. Libre tránsito para las personas, libre tránsito para los caminos de limpieza. Entonces, el ancho de esta faja marginal va a estar delimitada técnicamente en virtud a la magnitud del agua que comprenda el río, ¿no? Es decir, mientras mayor el volumen tenga el cuerpo de agua, mayor será la extensión de la faja marginal o menor también dependiendo, ¿no? de sus dimensiones. Esto, como les explico, técnicamente en la sesión 5 van a poder ver. Bueno, si tienen preguntas, por favor, las van haciendo por el chat y si no, pues al final les vamos a pedir. En cuanto a la institucionalidad, como ya lo hemos visto, ¿no? En otras presentaciones tenemos, ¿no? Y lo que se ha indicado en la Ley de Recursos Hídricos, la ANA, que es el ente rector, es la máxima autoridad técnica normativa en materia de recursos hídricos, ¿no? Ejerce presencia a nivel nacional a través de 14 autoridades administrativas de agua, ¿no? Que fueron creadas en el marco de la Ley de Recursos Hídricos, ¿no? Hay una que todavía pues, no se ha llegado a implementar, pese a haber transcurrido desde la creación de la ANA todo este tiempo, ¿no? La Autoridad Administrativa 7, que es la que veo acá, que es la de la Amazonía, todavía no se ha implementado, ¿no? Tenemos 71 administraciones locales de agua, que son unidades orgánicas, también órganos desconcentrados de la ANA, pero son unidades operativas que brindan apoyo a la gestión de las autoridades administrativas de agua y están más cercanas, por así decirlo, en el acceso a la población, ¿no? Para que pueda acceder a los diversos trámites en la gestión del agua, ¿no? Luego tenemos, como ya también lo explicaron en la sesión anterior, ¿no? En el tema anterior se hablaba de los consejos de recursos hídricos de Cuenca,
tenemos 14 implementados, se tiene previsto aprobar muchos más, pero como estos nacen a iniciativa de un gobierno regional, entonces es un proceso largo, ¿no? Desde idea, el concepto de crearla hasta finalmente su aprobación e implementación, tienen un proceso en el cual tienen que construir de manera participativa la colaboración de diversos actores, ¿no? Dependiendo de la cuenca, dependiendo, como les ya lo han explicado, si es regional e interregional, la participación de los diversos actores de la cuenca, ¿no? Como las EPS, los usuarios agrarios, los no agrarios, si hay una comunidad, si hay comunidades campesinas o nativas, también esas tienen que ser parte de integrantes del Consejo de Cuenca, ¿no? Tenemos también a su vez las 159 unidades hidrográficas que están también delimitadas de acuerdo a un estudio aprobado por la Autoridad Nacional del Agua. Y las cuencas transfronterizas, aquellas de las cuales ya hablamos, también tienen su propia normativa especial sobre la cual tenemos que regularlas de manera participativa a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que, como le decía, nuestro representante de país a nivel exterior. La siguiente, por favor. En cuanto a las funciones de la Autoridad Nacional del Agua, el artículo 15 de la Ley de Recursos Hídricos establece cuáles son las funciones de la Autoridad Nacional del Agua. Aquí también hemos querido mencionar, digamos, aquellas que considero son principales, ¿no? Es una función de la autoridad elaborar la política y estrategia nacional de recursos hídricos. La política y estrategia es un instrumento de planificación del agua, junto con el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Son instrumentos de planificación previstos en la ley y que tienen un horizonte en el tiempo. La política y la estrategia a la fecha también está en un proceso de actualización, ¿no? Ahorita la política actual tiene 5 ejes de gestión, las cuales no tienen estrategias de intervención ya definidas en el Plan Nacional, que es un documento ya más operativo en el cual se definen cómo estas políticas de gestión, ¿no?, del agua van a regir la gestión del recurso. Y también no debemos dejar de mencionar que estos instrumentos de gestión están también respaldados en lo que se llama la política 33 del Estado, que es una política del Acuerdo Nacional que está referida a la gestión del agua. No todos esos instrumentos, de alguna manera concatenada, permiten a la Autoridad Nacional del Agua ejercer su función de autoridad técnico-normativa, ¿no? ¿Cuál es otra función de la autoridad? Formular y actualizar los planes de gestión de recursos hídricos de la cuenca. Los planes de gestión de cuenca son instrumentos más orientados a la cuenca misma, ¿no? Son formulados y elaborados en el seno de un Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, en donde se define las prioridades para la intervención del agua. Es decir, el gobierno regional, junto con los actores principales de la cuenca, los principales, porque obviamente no pueden estar todos, los principales, se define cuál es la prioridad en la gestión del agua. Entonces, para su formulación, ¿no? Para su elaboración y aprobación, la ANA dicta ciertos lineamientos y también los orienta en una formulación adecuada, por así decirlo, y este proceso está regulado a su vez también por una normativa específica, ¿no? Porque a su vez, así como se aprueba, en la ley vamos a encontrar disposiciones que refieren que cuando el plan de gestión de recursos hídricos y la cuenca está aprobado, es un instrumento vinculante para la gestión del agua en la misma. Es decir, hasta los títulos que otorga la ANA tienen que sujetarse a las disposiciones establecidas en este plan. Por eso es importante que la ANA brinde orientación, no solo en la formulación y aprobación, sino también en la implementación o supervisión de este instrumento de gestión, ¿no? Otra labor o función fundamental de la ANA que se le ha dado es tanto de proponer normas legales, es decir, en materia de recursos hídricos, las normas o disposiciones que se regulan vía decreto supremo o alguna modificación de la ley, tendríamos que proponerlo vía
el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, dado que la ANA es un organismo técnico de este sector, ¿no? Pero también a su vez le da la facultad de dictar normas legales en materia de ¿qué? De recursos hídricos. Como hemos visto, las resoluciones y los reglamentos aprobados por resolución jefatural del jefe de la Autoridad Nacional del Agua fueron dictados por esta disposición normativa prevista en el artículo 15 de la ley. Dice que la ANA puede emitir normas legales, pero esta disposición no puede entenderse de manera solitaria, ¿no? Tiene que entenderse a su vez comprendida en otra disposición. Por eso es que cuando les he hecho la presentación, solamente he considerado las normas y reglamentos que tienen en el reglamento de la ley de recursos hídricos. Tienen un artículo específico mandatorio, el cual, concordado con este numeral 3 del artículo 15, permite a la ANA regular este aspecto, ¿no? Es decir, no podemos leer que solamente la ANA va a dictar normas legales, cualquier tipo de norma, sino tienen que estar amarrados a otra disposición dentro del marco legal, ¿no? Entonces, bajo esa premisa es que la ANA emite diversas disposiciones, algunas a nivel de resolución jefatural para la gestión del agua, ¿no? Y algunas mediante decreto supremo, como también vamos a ver más adelante. Luego tenemos que también la ANA, para establecer el valor de las retribuciones económicas por el uso del agua y por vertimiento, debe elaborar un método. No, es decir, todos los años la ANA, mediante decreto supremo, aprueba valores de retribución económica, ¿no? Pero estos valores no son antojadizos, ¿no? No es que dependiendo de qué año se aprueban, no, sino que estos valores se sustentan en un estudio técnico económico. Es decir, hay un estudio que sustenta cómo la ANA va a establecer los valores al siguiente año, ¿no? Cada año, y hay una fórmula a su vez para determinarlos, ¿no? La retribución económica, tanto por el uso como por el vertimiento, está sujeto a algunas consideraciones, ¿no? Y para que cada año se aprueben, estos valores se van actualizando, ¿no? ¿En base a qué? En base a la inflación, en base a las condiciones, por ejemplo, de un acuífero, ¿no? Por ejemplo, si estamos frente a un acuífero explotado, sobreexplotado, o es un acuífero en equilibrio, entonces el agua va a costar o va a tener un valor, por así decirlo, mayor o menor, dependiendo también de esas condiciones, ¿no? Eh, Luego tenemos como función de la ANA aprobar reservas de recursos hídricos. Las reservas de recursos hídricos no son otra cosa que destinar agua existente en una fuente natural para la ejecución de un proyecto, ¿no? Pero estas reservas de recursos hídricos están orientadas básicamente, por previsto en la ley de reglamento, en proyectos declarados de interés público, tanto de la nación, ¿no? Nacional o a nivel regional. Es decir, si hay una ley que declara, ¿no? Eh, digamos, prioritario la ejecución de la etapa 2, por así decirlo, ¿no? Del proyecto Chavimocho. Ya. Entonces, existe una ley, entonces para yo gestionar ese proyecto que requiere ejecutar muchas obras, yo tengo que garantizar también que existe agua. Entonces, se presentan estudios, ¿no? Hidrológicos o hidrogeológicos, dependiendo de la fuente de agua, para que se garantice que ese proyecto va a poder tener una cantidad de agua para su ejecución o para los derechos que se otorguen adelante. De eso se trata básicamente en las reservas de recursos hídricos, ¿no? Luego tenemos que la ANA también tiene como función principal declarar el agotamiento de las zonas de recursos hídricos, como me parece hay una en Piura de hace muchos años, zonas de veda de recursos hídricos donde que tenemos en diversos ámbitos del país, donde los cuales no se puede permitir ejecutar perforación de pozos o usar más recursos, porque digamos que en esos ámbitos los acuíferos están sobreexplotados o por alguna otra característica técnica, ¿no? Tenemos zonas de protección, también hasta donde recuerdo solamente se ha dictado una a nivel nacional, que están destinadas a que durante un periodo de tiempo en esa zona de protección no se van a desarrollar cierto tipo de actividades de alguna manera para proteger o conservar de alguna manera una fuente natural, ¿no? Estados de emergencia por contaminación, esto se hace vía decreto supremo, también con opinión del Ministerio del Ambiente. Es función también de la ANA otorgar los derechos de uso de agua, ¿no? Para el aprovechamiento de los recursos. Es
coordina, organiza y administra el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, como ya lo hemos visto anteriormente. Emite opinión técnica previa para el otorgamiento de extracción de material de acarreo. Existe una ley específica, bastante antigua ya, que dispone que los materiales, como les explicaba, de acarreo de los ríos, ¿no? que los ríos van arrastrando, son explotables, ¿no? O pueden ser explotables, pero las autorizaciones están a cargo de las municipalidades, ¿no? Provinciales y estatales. Pero como se trata del aprovechamiento de este bien natural asociado al agua, que es el material de acarreo, se requiere de la opinión técnica previa de la Autoridad Nacional del Agua. Digamos que ahí interviene la ANA en este título de otorgamiento de extracción de material de acarreo. Y además le otorga como función ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de recursos hídricos, que le permite tanto la gestión, administración, fiscalización, supervisión, sanción y otras más, netamente todas a cargo de ANA. La siguiente, por favor. La siguiente, esto ya lo hemos visto de repente para avanzar un poquito más, que es que, no tanto, nos pasamos uno. Ya, ahí sí, veíamos en el anterior, así rápido, el nivel de participación de ANA a nivel nacional, ¿no? La entidad, a nivel de cuenca hidrográfica, a través de las autoridades administrativas del agua, a nivel local, a las administraciones locales de agua, y como parte de la gestión participativa, los consejos de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Luego tenemos, en el tema de los usos ya del agua propiamente, tenemos que la ley regula 3 tipos de usos, ¿no? El uso primario, que está orientado al uso para las necesidades básicas, en la cual no se requiere contar con un derecho, ¿no? Porque es básicamente el uso de la población de acceder al agua, ir, tomar el recurso y utilizarlo en necesidades, como dice la norma básica. Está referida básicamente a labores de, pues no sé, de aseo, de lavado, aunque difícilmente ahora eso lo hagan, al menos de repente en las zonas de repente de mayor altura, que no sé, aquí donde el río de repente no tiene esas condiciones para el uso, pero así la norma lo ha regulado, ¿no? Y debemos entender esto como un uso manual, pero además también orientado a personas naturales. No podría darse un uso primario para personas jurídicas, ¿no? Porque ya estaríamos hablando de un uso productivo probablemente. El otro uso previsto en la ley es el uso poblacional, ¿no? En este caso, la ley refiere que requiere contar con un derecho, sí, todo lo que se trata del uso poblacional, además de ser prioritario, tiene que contar con un derecho y para ello, además, se requiere que su titular sea un operador especializado, es decir, no cualquier persona jurídica puede brindar el uso poblacional, sino que tiene que regirse a las normas de la Ley General de Saneamiento, ¿no? Tiene que regirse bajo los parámetros del Decreto Legislativo 280, de sus normas complementarias, tiene su tubo, su reglamento. Esta ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento regula solamente quienes pueden ser operadores para brindar estos servicios en el ámbito nacional, ¿no? Las EPS, en un ámbito más pequeño, las juntas, las JAS, los gobiernos regionales que también pueden tener esta calidad de operador, tienen que, para que la ANA otorgue un uso poblacional, tienen que contar con esta autorización, digamos, o con esta categorización de ser operador de saneamiento. Y en cuanto al uso productivo, es que ya nos estamos referidos al uso que se le da al recurso para las diversas actividades del ser humano, ¿no? Diversas actividades que sí generan, ¿no? No solo un impacto en el cuerpo de agua, es decir, una intervención, por así decirlo, porque ya se requiere contar con, a diferencia del primario, se requiere contar con obras para su explotación, es decir, tengo que tener una bocatoma en el río, o tengo que perforar un pozo, ¿no?, en el acuífero para extraer recursos. Entonces ahí estamos hablando de un uso productivo, ¿no? Y para llegar a obtener un derecho, se requiere en este caso contar, ¿no?, con el título habilitante. Y existen diversos usos productivos regulados en la ley, ¿no? Como están señalados ahí, ¿no? Minero, industrial, energético,
piscícola, turístico, entre otros. La que sigue, por favor, los títulos habilitantes sobre el uso del agua. En cuanto a este tema también, en adelante, en la siguiente sesión, va a haber un capítulo especial en cuanto a la administración de recursos hídricos, como le explicaba, en el cual se va a detallar a mayor detalle técnico los formatos requeridos para acceder, ¿no? Aquí lo vamos a hacer de manera más práctica, ¿no? Se regula la ley, regula que hay 3 tipos de títulos habilitantes para usar el agua, que son la licencia de uso de agua, el permiso de uso de agua o las autorizaciones de uso de agua. La licencia, que como dice ahí, es un título habilitante que permite al usuario, ¿no?, usar el agua de manera permanente, ¿no? Mientras tenga la autorización sectorial, mientras tenga la concesión para desarrollar una actividad productiva, se otorga de una fuente natural, sea superficial o subterránea, tiene ciertas características, no a nivel legal, pero sí a nivel del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas. Se ha definido, por ejemplo, que las licencias de uso de agua tienen que tener un contenido mínimo, ¿no? O sea, tienen que tener no solamente ah, los datos del titular a quien se otorga, sino también debe tener la ubicación de la fuente natural del cual se aprovecha, la dotación anual, el volumen anual, el desagregado en meses, eh, para el fin para el cual se otorga, también el área específica, si es un área bajo riesgo, si es una unidad productiva a la cual está destinada. ¿Por qué tiene que tener todas estas características? Porque más adelante vamos a ver que cuando alguien usa el agua sin derecho, está sujeto a una infracción administrativa. Pero a su vez también, si yo tengo un derecho y yo lo uso para un fin distinto al que me otorgaron o para un lugar distinto, también va a estar sujeto a una sanción. Es por eso que entre sus características mínimas, la licencia tiene ciertas condiciones previstas, ¿no?, a nivel jurisprudencial, por así decirlo, de cuál se define este contenido mínimo. Y como se indicaba, está sujeto o va a durar en el tiempo mientras exista la actividad productiva o en tanto se inicia un proceso de revocación por alguna de las causales previstas en la ley, ¿no? En cuanto al permiso, podemos señalar de manera rápida que existe de 2 tipos, ¿no? Permiso de uso de agua por superávit hídrico y permiso de aguas residuales. Este permiso también es de plazo indeterminado, pero es eventual. Va a estar regido por que exista disponibilidad de recurso hídrico para su aprovechamiento, ¿no? Es decir, que exista superávit hídrico en los meses de enero, febrero, marzo, o en el caso de aguas residuales, ¿no?, que provengan de un uso de agua, de una licencia, de un usuario de una licencia, y que igual genere esas aguas residuales que puedan ser aprovechados para otra actividad productiva, ¿no? Entonces está sujeto a la disponibilidad de la existencia del recurso en épocas de superávit o a la existencia de que ese titular del derecho tenga estas aguas residuales. Eso en cuanto al permiso. En cuanto a la autorización de uso de agua, es un título habilitante temporal, ¿no? Normalmente se dan por 2 años, puede ser renovable, puede ser menos de 2 años, y está referido a otorgar o permitir el uso del agua para la ejecución de estudios o para la ejecución de obras. En tanto yo desarrolle las obras de mi proyecto y requiere un volumen de agua netamente para esa ejecución, entonces se tramita un procedimiento ante la ANA y se otorga una autorización de ejecución de obras que, como se ha indicado, tiene un plazo determinado. La siguiente, por favor. Por favor, la siguiente. Aquí también, bueno, por el tema de tiempo, vamos a verlo bastante rápido, y que también lo van a ver en la sesión 4, ¿sí? En la sesión 4, en la siguiente sesión, vamos a ver que en el marco del reglamento de la ley de recursos hídricos hay procedimientos concatenados, por así decirlo, pasos previos para llegar al otorgamiento de un derecho de uso de agua. Están regulados o reconocidos en el TUPA de la ANA, y a la vez del reglamento de los recursos hídricos están desarrollados en un reglamento, como se indicó, aprobado con resolución jefatura, donde se detalla ya las características técnicas de los mismos, ¿no? Este primer procedimiento, la autorización de ejecución,
de estudios de disponibilidad hídrica puede ser de dos tipos, ¿no? Superficial, ¿no? Para hacer estudios y verificar si existe agua en un ámbito determinado para mi proyecto, voy a hacer estudios netamente, o de agua subterránea con perforaciones, ¿no? Aquí, digamos que es un poco más complejo los requisitos entre las autorizaciones de ejecución de estudios con perforaciones, digamos que tiene una exigencia un poco mayor en cuanto a la autorización de ejecución de estudios de agua superficial, ¿no? Es facultativo en el caso de autorización de ejecución de estudios sin perforación, es un procedimiento facultativo, pueden tramitarlo o no. Luego tenemos la acreditación de disponibilidad hídrica, que es como que el procedimiento principal, digamos, el pilar de la dación posteriormente del derecho, que es una etapa en la cual un administrador tiene que demostrar que existe agua, ¿no? En cantidad, calidad, oportunidad, en un punto determinado de la cuenca para la ejecución de su proyecto, ¿no? Es decir, si yo necesito desarrollar un proyecto minero, probablemente voy a hacer previamente estos trabajos de autorización de ejecución de estudios a través de perforaciones, ¿no? De piezómetros, y una vez que demuestre que existe, perdón, que encuentre que existe recurso hídrico, ¿no? Voy a tramitar esta acreditación, ¿no? Para luego demostrar que efectivamente sí existe recurso para el aprovechamiento de mi proyecto. Ahora, lo que dice la norma es que se puede obtener de dos maneras, ¿no? Mediante resolución de la autoridad administrativa del agua, ¿no? O también mediante la opinión del ANA, el instrumento de gestión ambiental, que bueno, eso es algo que no se ha considerado en la diapositiva, ¿no? O en el marco de Interambiente, que es una norma regula la opinión, la aprobación de la certificación ambiental para los proyectos de inversión, ¿no? Proyectos grandes en el marco del CIA, ¿no? Entonces, normalmente, últimamente, en los últimos años, desde la modificación del reglamento para este artículo, casi todos los proyectos vienen tramitando la acreditación de disponibilidad hídrica en la opinión del ANA, el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Es decir, elaboran su instrumento de gestión ambiental y en un capítulo del mismo de, presentan información en la cual se demuestra la acreditación del recurso hídrico y en la opinión de la ANA ya está comprendida, y con esa aprobación ya pueden tramitar los siguientes procedimientos para el otorgamiento de la licencia. Luego tenemos el procedimiento de autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico, que es en el cual técnicamente se debe demostrar cómo vamos a llevar el agua desde la fuente natural hasta mi actividad productiva o hasta mi parcela, en el caso del uso agrario, ¿no? Si necesito hacer una bocatoma en el río, si necesito perforar un pozo. Entonces, procedimiento está destinado a eso, ¿no? Está destinado a demostrar que cuento con obras suficientes, ¿no? Para garantizar el uso del recurso hídrico, ¿no? Y finalmente la licencia de uso de agua, que es un procedimiento ya más simple, en el cual, habiendo pasado los procedimientos anteriores, únicamente se hace una verificación técnica de que las obras de aprovechamiento hídrico han sido concluidas, y finalmente se otorga la licencia de uso de agua. La que sigue, por favor. Luego tenemos que hay normas especiales para el otorgamiento del uso del agua, no de licencias, básicamente. Ahí se están comprendidas algunas normas con decreto supremo y otras normas, como les indicaba, con resolución jefatura en el marco de las facultades que tiene la ANA, ¿no? Para el procedimiento ordinario, es decir, para el aprovechamiento de recursos hídricos de cualquier actividad productiva, tenemos el Reglamento de Derechos de Uso de Agua, que es la RJ 07/2015, pero adicionalmente a ese reglamento tenemos un procedimiento, digamos, especial, simplificado, ¿no? En el cual se otorga licencias de uso de agua para proyectos agrarios y profesionales, pero pequeños, ¿no? De pequeña envergadura. No es la ANA quien define, este decreto supremo se estableció, digamos, un parámetro en el cual aquellos proyectos poblacionales gestionados por una unidad mínima de gestión, no voy a decir
me parece que hasta 2.000 habitantes, no estoy recordando muy bien el número, pero hasta un tope se le dan facilidades a través de este procedimiento simplificado. ¿Por qué? Porque la licencia de uso de agua lo da la Administración Local de Agua, tiene requisitos simplificados en cuanto al formato y en cuanto a la presentación. Entonces es un procedimiento especial, ¿no? Digamos, no se ha querido dar las mismas exigencias a un proyecto, ¿no? Digamos, grande, que va a generar mayores impactos en el recurso, en la naturaleza, frente a un proyecto pequeño, ¿no? Donde la demanda del agua es menor y también a su vez sus impactos. Entonces, se han simplificado pasos en esa norma. Luego tenemos los procedimientos especiales de formalización, ¿no? Se han mencionado ahí tres, que son para formalizar el uso del agua en bloque, es decir, en un sistema hidráulico común se conforma un bloque de riego para el uso agrario y también para el uso poblacional. Tienen un marco también especial regulado por la RJ 058-2018 ANA, que son únicamente para esos usuarios, pero a diferencia de la 022, que es para proyectos pequeños, esto está referido netamente a usuarios en bloque, es decir, no licencias individuales, sino a licencias a través de una organización de usuarios no reconocida. Luego tenemos una norma que ha sido recientemente prorrogada, ¿no? El Decreto Supremo 01-2024, que estableció que por el plazo de 2 años, durante 2 años, los usuarios que venían haciendo uso del agua a diciembre del 2014, de manera pública, pacífica y continua, podían acceder a un procedimiento simplificado de formalización. Pero como esta norma tenía un plazo de vigencia de 2 años, este año, con el Supremo 01-2026 ha sido prorrogado por 2 años más. ¿Cuál es la facilidad, no? Muy aparte de que también se ha tratado de priorizar y simplificar este procedimiento. Lo que establece la ley, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, es que todo aquel que use el agua tiene que contar con un derecho, ¿sí? Esa es la regla. Quien no cuenta con un derecho es susceptible de sanción porque es una infracción a la norma en materia de recursos hídricos. Ese es nuestro marco general. Pero este 01, prorrogado por el 01-2026, ¿no? Es un marco normativo excepcional y temporal, en el cual se está permitiendo bajo ciertas condiciones, ojo, no a todos los usuarios, ¿no? Porque las excepciones a las que se hace mención ahí, por ejemplo, en los ámbitos en veda y a otras excepciones más, es que usuarios que vienen haciendo uso del agua, es decir, no han formalizado su uso, pueden acceder a contar con un derecho vía este marco normativo. Y a su vez también, por otro lado, tenemos para el caso de la minería artesanal, pequeña minería y minería artesanal, tenemos normas sectoriales del Ministerio de Energía y Minas que regulan también el acceso a la formalización de estas actividades, y la ANA ha tenido que adecuar también su marco normativo para que, el otorgamiento de los derechos se alinee con las disposiciones para el otorgamiento no solo de los derechos, sino también de las autorizaciones de vertimiento en el marco de este proceso de formalización conocido como el IGAFO. Siguiente, por favor. De manera rápida, como les indicaba, en cuanto a las infracciones en materia de recursos hídricos, he querido mencionar solamente algunas principales que considero son las más importantes, sin perjuicio de que hemos hablado de las otras que también existen, ¿no? En la norma, en el artículo 120 de la ley, que también han sido desarrolladas en el artículo 120 del reglamento, en el cual, como les indicaba, usar el agua sin derecho constituye una infracción administrativa y por lo tanto sujeta a multa. Ejecutar obras sin autorización, es decir, ¿no? Colocar una toma, perforar un pozo sin autorización es causal de infracción. Afectar e impedir el ejercicio de un derecho de agua, sí, está relacionado por el tema de seguridad jurídica, en el cual mencionamos más adelante, es decir, si yo impido o no permito que un usuario con un título habilitante, con un derecho, pueda utilizar el recurso y hago algunas acciones para que esta persona no pueda obtener su derecho, entonces también está sujeto a una sanción, ¿no? Luego, realizar vertimientos sin autorización. Aquí la infracción es una, ¿no? O sea, realizas vertimientos a un cuerpo natural de agua con o sin tratamiento, la norma dice, es causal de infracción. O sea,
basta que no tengas la autorización, así la hayas acertado y le hayas hecho un vertimiento, está sujeto a una infracción. Contaminar las fuentes naturales de agua también es una infracción. El arrojo de residuos sólidos a los cuerpos naturales de agua es una infracción administrativa. Y les ponía ahí el tema de una ley que recientemente ha sido aprobada el año pasado, en el cual se incorpora al Código Penal peruano, una figura especial, ¿no? El delito de peligro por el arrojo de residuos sólidos en ríos, quebradas, lagunas y canales, ¿no? ¿Por qué? De alguna manera, el Código Penal ha ido más allá de lo previsto, ¿no? El tema administrativo, que se ve, oye, existe, ¿no? La causal de infracción administrativamente, pero a su vez, para endurecer las penas por las acciones recurrentes, digámoslo así, la falta de acción de las diversas entidades, ¿no? Llámese, vamos, una culpa, ¿no? La ANA, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, a los cuales están las riberas de los ríos o las bajas marginales, no hay una gestión eficiente, entonces ya el Código Penal lo ha previsto, o no ha previsto como una conducta infractora, pero del tipo penal, ¿no? Entonces, en ese marco ha creado un delito especial y pues ahora creemos que con esto, con el endurecimiento de estas penas, realmente se pueda crear una conciencia más que nada, porque también más allá de la gestión de las autoridades, que puede ser, digamos, eficiente en ese sentido, también hagamos como personas, ¿no? Como seres humanos que vivimos en este planeta, que también muchas personas no tienen conciencia y pues arrojan todos los que pueden en las quebradas y en los ríos, ¿no? Como que si no importara, yo lo dejo y pues no pasa nada porque yo no paso por ahí, ¿no? Entonces, estas infracciones en materia administrativa están sujetas a multa. La norma prevé trabajo comunitario. Les diría que yo hasta ahora no he visto ninguna sanción de trabajo comunitario, pero sí se han impuesto multas, ¿no? Desde las más pequeñas, a cuando ha habido, digamos, un tema de reconocimiento de la infracción o fórmulas para de alguna manera resarcir la acción, multas menores 0,5 hasta multas de 10.000 UT, ¿no? Que es lo que prevé la norma. Y como acciones complementarias dentro de un procedimiento administrativo sancionador, pues la norma prevé varias, ¿no? Como restaurar las cosas al estado anterior, que en muchos casos pues no se puede dar cuando ya se ejecutó una obra, no es difícil reponer en esos puestos las cosas en un estado anterior. Prevé también el tema de decomiso, la revocación, ¿no? Retiro, suspensión de las obras, suspensión del derecho del título habilitante, dependiendo, ¿no? Del tipo de infracción cometida. Me parece que eso es todo. Buenas noches, yo quería hacer una pregunta, ¿se puede? Sí, hola. A ver, si justo estaba tratando de ver las preguntas del chat, que veo que tengo varias, aunque estamos todavía con el tiempo. Sí, por favor, te escucho. Mira, buenas noches. Yo, bueno, estoy participando del curso. Aparte de esto, soy autoridad en el lugar donde vivo. Ajá, Recién he entrado al cargo y me he dado con la sorpresa que en el lugar donde vivo hay una persona que ujú, prácticamente vende el agua a toda una población. Somos más de 2.000 habitantes. ujú, Pensé que había una junta de usuarios o algo, pero no existe. Eh, Al parecer, hace 2 años, 3 años atrás, se hicieron las pistas y veredas, y bueno, pues ujú, todo el sistema de agua pasó al poder de este señor, ¿no? El que vendía el agua. Actualmente, el señor nos emite incluso hasta un recibo donde figura, ¿no? El nombre de la EPS, o no sé qué se puede llamar, porque lo necesita también para que nosotros también hagamos uso del agua. Y bueno, la mayoría de vecinos están usando el agua, pero lo que ya nos está incomodando es el ujú, incremento de las tarifas del agua. Entonces, hemos ido a investigar, hemos ido a indagar y hemos presentado un reclamo al ANA, pero el ANA hasta ahorita no nos da ninguna respuesta. El ujú, lugar es La Molina, queda en Baños del Inca, en Cajamarca. Y mira, no nos dan hasta el momento ningún tipo de respuesta, no nos indican qué es lo que va a pasar, lo que debe suceder. He ido con una comisión a ver qué es lo que ha pasado con la junta de usuarios que teníamos anteriormente y al parecer dicen que los manantiales se han secado. Hemos ido a tratar de ver
si podemos corroborar eso, ¿no? Pero nos dicen que no podemos porque supuestamente los aledaños de la población son belicosos, hacen de repente algún daño al que se va, ¿no? A querer verificar. Y bueno, ese es nuestro problema. Yo quería saber mediante qué tipo de ley o documentación podemos nosotros ir a insistir con ese reclamo a Lana. En principio estamos hablando, más allá del tema de la venta del agua, de una persona que está extrayendo el recurso hídrico de una fuente natural, ¿no? No sé si lo han traído de un manantial, de una fuente de agua, de un ojito de agua subterránea, no lo sé. Pero en principio tendríamos que saber si ese señor tiene un derecho de uso de agua, ¿no? Porque si no tiene un derecho, está sujeto a una sanción, ¿no? Una infracción, cometió una infracción y una sanción. Ahora, si el Claro, señor tiene un mira, derecho, y si el señor tiene un derecho y está haciendo un uso indebido de su derecho, porque el derecho lo faculta a usar el agua a él para una actividad. Si él está usando ese recurso, lo está destinando a un destino diferente, que es decir, ya vender el agua, también está sujeto a una causa de infracción y debería ser sancionado, ¿no? En principio eso, pues, ¿no? Eso es lo que nos doc- habilita el marco doctora, legal, ¿no? no Sí, sé si dígame. de repente me puede compartir su número. Nosotros de verdad necesitamos ese tipo de asesoría porque ya hemos ido Ya, varias veces a la Lana Cajamarca ya, y no nos dan respuesta. El ya, señor del lugar nos dio una resolución de licencia de uso de agua, pero que me parece que es para autoconsumo o de su familia. ya. Pero yo te digo que acá se está vendiendo el agua a más de 2.000 habitantes. Está sobrepasando la cantidad. Entonces, para nosotros Ya, es algo ilógico y esa agua, perdón, ¿para qué lo usa la población a la que le venden? para consumo humano. Ah, ya. Entonces ahí estamos también ante un problema, ¿no? Porque el señor, en todo caso, no es un operador especializado bajo las normas de saneamiento, ¿no? Él tendría que tener esa condición para hacer el tratamiento respectivo y vender el agua para la población, ¿no? Entonces ya está infringiendo otras normas que no solamente están referidos al uso del agua, sino también a las normas de saneamiento. Tendríamos que hacer de conocimiento, en este caso, no creo que, no sé si el ámbito de la EPS cubra ese sector, o Linca de repente sí, o si no al operador de ese ámbito, ¿no? Que puede ser el gobierno local, ¿no? El gobierno local también puede tener unidades especializadas para brindar Claro, recursos. Yo nosotros hemos entendería que ido Por no a... hay, favor, buenas no noches. hay una, Para poder avanzar con las otras preguntas, si Ah, ya, el disculpe, amigo disculpe. Ya, podría escribir al chat para ya, poderle ok. enviar a la expositora. Muchas gracias. Ya, gracias, Eh, gracias. Tengo gracias, para Jonathan. leerle algunas preguntas. Bien, ¿Cuáles dígame. son las zonas de veda en el Perú? Nos preguntan. Ah, nos pregunta, Leonardo, tú me estás apoyando Sí, de las preguntas del chat. Ah, ya. sí, correcto. Este, Bueno, las zonas de veda están referidas básicamente en la costa, ¿no? Donde la costa del Perú. No podría decirle ahorita cuáles son las zonas de veda vigentes. Probablemente si entra el portal de web de Lana sí las va a encontrar, pero básicamente están referidas a varios ámbitos de la costa donde existe déficit de recurso hídrico, ¿no? En el acuífero de Ica, Villacurí, en Motupe, había veda en la Avenida Argentina también, ya se levantó hace unos años, la veda en Tacna, en el acuífero de Caplina, pero eso está referido no tanto al déficit de recursos, sino a un tema de intrusión marina, ¿no? No sé si en anteriores, perdón, en posteriores temas van a tocar ese punto técnicamente, pero sí, en la cuenca de la Amazonía, pues no vamos a encontrar zonas en veda, todas están referidas, como les decía, al ámbito de la costa del país. Hay una Eso es segunda lo que pregunta que podemos hace decir. la misma participante y dice, ¿hay situaciones que se pueda levantar esa veda? Sí, claro, la veda, de acuerdo a lo que establece la ley de recursos hídricos, está referido que tiene que haber un estudio técnico, ¿no? Un estudio técnico que establece cuáles son las condiciones del acuífero. Las condiciones, básicamente, a través de los años, ¿no? El comportamiento de cómo se da, ¿no? Es decir, básicamente los acuíferos es lo que más tenemos, las vedas que tenemos vigentes, ¿no? Es decir, la oferta del recurso hídrico es menor y la demanda de la población sigue creciendo. Existe una desmedida
Y esa desmedida en el uso de actividades productivas se refleja en un estudio, ¿no? Ese estudio técnico permite, así como permite dictar la medida de veda, que es decir, yo ya no puedo otorgar más derechos, no puedo permitir más obras de explotación porque hay un desbalance, ¿no? En la explotación del recurso, pero también para levantarla tiene que haber otro estudio, y en ese estudio tendría que demostrarse que las condiciones del acuífero han mejorado, ¿no? Que ha habido un tema de una recarga natural, probablemente, o una recarga artificial, porque también hay obras de recarga, ¿no? Y si existe ese estudio técnico que demuestra que las condiciones están en equilibrio, ¿no? Que la oferta y la demanda existen, entonces se puede dar el levantamiento de una veda, ¿no? ¿Sí? Correcto. Uh Acá -huh. tengo otra pregunta. ¿Cuál es el caudal mínimo requerido que debe presentar la fuente de agua para que sea considerada viable en el marco de la resolución de acreditación de disponibilidad hídrica para uso agrario de pequeños proyectos del anexo 07? Ya, ese es un análisis ya un poquito más técnico, ¿no? O sea, no es un tema netamente legal. Lo único que yo podría decirle es que el caudal ecológico, realmente a lo que ellos se refieren, ¿no? El caudal ecológico es un contenido mínimo que debe tener una fuente de agua para garantizar que, ¿no? La vida, ¿no? O sea, este es el río, la magnitud, el caudal ecológico, ¿no? Esto mínimo es lo que tiene que haber para garantizar que la vida, la pequeña población, ¿no? La población, perdón, la población animal, flora y fauna en ese cuerpo de agua, ¿no? Pero eso, ¿en qué está establecido? O sea, no es igual. Tiene que estar relacionado a la magnitud de la fuente de agua, ¿no? Entonces eso ya es un análisis netamente técnico, ¿no? No es un análisis de orden legal como para que yo pueda decirle cuál debería ser, ¿no? Claro, entiendo. Uh -huh. Otra pregunta. ¿Se podría realizar modificaciones a la ley de recursos hídricos para que la ANA realice obras de infraestructura hidráulica? La ley de recursos hídricos, sí, tendría que cambiar, tendría que hacerse una modificación a la ley, ¿no? Porque la ley es la que le da, como vimos, las funciones a la ANA y no tiene facultades de ejecución de obras. Si bien en los últimos años se han hecho obras de descolmatación y actividades, pero se han hecho bajo un marco normativo especial, ¿no? Decreto de urgencia, ¿no? Que son normas con rango de ley que ha establecido que la ANA puede hacer ciertas acciones específicas, pero netamente la función de la ANA es coordinar con los órganos ejecutores, que en este caso pueden ser a través de ministerios, de programas, ¿no? PCI agrorural, o a través de también los gobiernos regionales, que ellos sí tienen funciones y facultades de ejecutoras, ¿no? No solamente ya cambiar la ley, ¿no? Porque vamos a cambiar la norma de creación del ANA, ¿no? O sea, la norma de creación de la ANA, el decreto legislativo 997, es el que le otorga la categoría de organismo técnico especializado, ¿no? Tendría que tener otro tipo de calificación para que la ANA pueda hacer como tal trabajos de ejecución. Otra, ¿se debe otorgar derechos de uso de agua a las comunidades campesinas? Lo que dice la ley de recursos hídricos es que se garantiza su uso. Como el uso es ancestral, no lo dice expresamente, pero dice que el Estado reconoce esos usos ancestrales, ¿no? O sea, los reconoce, es decir, oye, no necesitas demostrármelo porque tú existes ahí, porque tienes una normativa específica, que es tu ley de comunidades campesinas, ¿no? Entonces, ya la ley establece que ellos pueden tener ese uso. Pero ¿qué es lo que nosotros recomendamos como entidad, ¿no? Es un tema ya de la gestión, es que estas comunidades tramiten un derecho de uso de agua. ¿Por qué? Porque como hemos hablado a lo largo de la exposición, si ellos ya vienen haciendo uso del agua, el contar con un derecho que, ojo, no les va a quitar que puedan aprovechar o no el recurso, es garantizarles las condiciones en las cuales ellos pueden usar el recurso y pueden hacer frente a terceros. Dado que la demanda de agua cada vez es mayor y el uso del agua en actividades productivas, digamos la minería, que es la que básicamente está sentado en los ámbitos, ¿no? de comunidades, es que se generan estos temas, ¿no? Los conflictos por el uso del agua, ¿no? Entonces nosotros sí recomendamos que las organizaciones puedan tener un derecho, un título habilitante, donde los cuales se reconozca en detalle lo que ellos ya vienen haciendo, lo que vienen usando, ¿no? Su uso ancestral, ¿no? Pero ojo que no existe una obligación legal para ello, ¿no? Uh -huh. Tenemos unas preguntas más, no sé si tiene el tiempo. Sí, sí, sí.
Sí, 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 Perfecto, muchas comenzamos un gracias. poco tarde, sí, sí. ¿Cuál es su opinión de normas como ordenanzas regionales o municipales que confieren, dice, señala, sujeto de derechos al lago Titicaca o a otros ríos? Sí, a lo largo del tiempo existen han habido varias ordenanzas, incluso o proyectos de ordenanza que vienen para opinión de Lana, en la cual no solamente se declara de interés regional el aprovechamiento, la conservación, sino también a veces ya tienen otro tipo de disposiciones normativas, ¿no? Entonces ya el Tribunal Constitucional en algunas sentencias ha establecido que este, el marco normativo que hemos explicado establece que la gestión nacional está a cargo de la Autoridad Nacional del Agua y que las disposiciones normativas que puedan emitir los gobiernos regionales tienen que estar en el marco con la ley. O sea, no pueden contraponerse. Que no quiere decir que no las puedan dictar, pero el tema es que ellos no pueden regular aspectos que ya están previstos o reconocidos en norma con rango de ley. Entonces ya han habido como le digo, pronunciamientos del tribunal que se han establecido. El tema de competencias exclusivas, ¿no? Y desconcentradas de los gobiernos regionales no tienen que limitarse a las funciones que ellos tienen establecidas en su ley orgánica, ¿no? Otra tenemos, el Decreto Supremo 001 del 2024 de formalización ha ampliado el tiempo con el Decreto Supremo 001-2026. ¿Exige tener un instrumento de gestión ambiental? No, ha establecido disposiciones siempre y cuando la autoridad sectorial lo tenga regulado, ¿no? Lo que pasa es que en el tema de agricultura, cuando salió el Decreto Supremo, el primero, el 1/2024, me parece que recién había sido aprobado el Reglamento de Gestión Ambiental Agrario, porque nuestra norma, si bien regula de que para el uso del agua se debe contar con el instrumento de gestión ambiental, pero los instrumentos de gestión ambiental están regulados por los reglamentos sectoriales, ambientales sectoriales, es decir, cada sector regula si cierta actividad debe tener un instrumento de gestión ambiental o no. Por ejemplo, en el caso agrario, se aprobó, me parece que hasta 10 hectáreas no requiere ningún tipo de instrumento de gestión ambiental, solamente cumplir con los parámetros mínimos establecidos en la Ley General del Ambiente, ¿no? No contaminación, ruidos, todo. Entonces, la norma de formalización en sí no te dice si debes tener o no, porque te remite a la norma sectorial. Y es más, hasta donde tengo entendido, para el caso del reglamento de gestión ambiental agrario, también va a ser modificado para elevar el umbral de hectáreas para uso agrario que requieran o no instrumento de gestión ambiental, ¿no? Otra, ¿qué normativa vigente regula actualmente el uso y afectación de aguas subterráneas en exploraciones mineras de socavón? No hay una diferenciación en uso de socavón. Lo que pasa es que nuestra norma está referido al uso del agua como derecho, o sea, como hemos explicado, ¿no? Si es una actividad minera, es permanente, o sea, no es temporal, no es 1 o 2 años, va a estar sujeta a la concesión del sector. Entonces, para nosotros simplemente es un derecho, sea una mina a tajo abierto, a socavón, o sea, la actividad la define el sector. Si el usuario, el administrado, viene con su concesión minera, o sea, y cumple con los requisitos y tiene su instrumento de gestión ambiental, demuestra que existe agua, ¿cómo podría la ANA denegárselo, no? Probablemente técnicamente hay algunas consideraciones especiales, pero yo diría que si cuenta con los elementos o con los requisitos, pues no habría por qué denegarlo, ¿no? Bien. Correcto. ¿Por qué no se usa, dice, el eje de los ríos para delimitar franjas marginales, ya que se ve que existen personas que botan desmonte y luego colocan plantas y cambiar el curso del río? Bueno, sí, ese es un tema técnico. Cuando lleguen al tema 6 que está, me parece 6 no, al tema 5 que está ahí el tema de limitación de fajas, técnicamente les va a explicar probablemente cuáles son los mecanismos para delimitación de faja marginal, porque el reglamento de faja marginal, que también está aprobado con resolución estructural, establece varias formas de delimitar la faja marginal, ¿no? Entonces, el tema que se utilice el eje para la delimitación va a depender, diría yo, de la magnitud del río, ¿no? Del caudal que él lleve, ¿no? No podría decirle
cuál sería en todo caso el elemento, y eso va a ser en todo caso dilucidado en la sesión correspondiente por el área técnica, ¿no? Los especialistas técnicos. Correcto. Bueno, le quiero agradecer en nombre del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, dirigido por la doctora Marisol Espinosa, por su exposición tan clara y por el tiempo de responder la cantidad de preguntas. Realmente nos estamos quedando con algunas preguntas por responder, pero por cuestión de tiempo va a ser imposible, ¿no? Igualmente agradecemos a todos los participantes y los invitamos a participar en la siguiente sesión del día miércoles. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes y a los participantes. Gracias por la invitación. Hasta luego.